vamos a tratar el tema 49, titulado La novela en los siglos de oro, El Lazarillo de Tormes, la novela picaresca. Así pues, como bien dice en el título, vamos a tratar los temas, no, perdón, los siglos XVI y XVII, ya que son los siglos pertenecientes a lo que se conoce como siglos de oro, mejor dicho. Es lo primero que vamos a ver, luego seguiremos con... Más que el Lazarillo de Tormes y la picaresca, será al revés, la picaresca y dentro de la picaresca el Lazarillo de Tormes, y otras obras que mencionaremos y explicaremos. En la introducción del tema, aquí voy a mencionar algo que ya creo que he tratado por encima en algún momento, no recuerdo en qué temas, pero a lo que iba, tenemos que mencionar que lo que se conoce como novela, ya que el título dice La novela en los siglos de oro, em, el término novela no se usaba en esta época con el significado con el que usamos esa palabra hoy en día. A ver, en los siglos XVI y XVII, ninguna de las obras que se publican, que se escriben, lo hacen bajo el nombre de novela. En estos tiempos, al decir novela, se entendía novela corta, esa novelita corta, pero para designar esa novela larga, lo que hoy en día conocemos como novela, se acudía a voces, por ejemplo, dependiendo del tipo de obra, se decía un nombre u otro. Por ejemplo, para los de caballería, las novelas de caballerías eran conocidos como libros de caballerías. Libros de caballerías. Para las novelas sentimentales o amatorias se decían tratados. Tratado de Arnalt y Lucenda, tratado de lo que sea. Y la picaresca se recogía bajo el nombre de vidas. Vida del Lazarillo de Tormes, vida de tal pícaro, ¿no? De tal personaje, se le ponía el nombre de vida. Entonces, libros para caballerías, tratados para sentimentales o amatorias y vida para la picaresca. Por lo tanto, a finales del siglo XVI podríamos concluir que la teoría de la novela estaba sin fijar aún, pero igualmente lo importante hasta el momento es tener presente eso, que el término novela es posterior a las obras a las que por convención lo aplicamos, y así hay que comentarlo en la introducción y decir también pues que vamos a adentrarnos en un mundo que continúa lo que trata, por ejemplo, el tema que hemos explicado nosotros anteriormente, que es el tema 44, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, en este tema se hablaba del origen de todo esto, ¿no? Yo dije que a partir de ahí empezaron a surgir em, pues novelas de temas de todo tipo, fue como el germen de la novela amatoria, empezó a surgir la de caballería, no todos esos temas, influencia ya de Petrarca en alguna obra, de Dante, todo eso va a tener como consecuencia lo que tenemos ahora en este tema, ¿no? Todo eso va a derivar en que luego exista un realismo en la novela, en que se desarrolle la novela de caballería en profundidad, en que se desarrolle la amatoria, la pastoril, ¿no? Todo eso viene gracias a que anteriormente empezó a desarrollarse la prosa en romance castellano, y poco a poco evolucionó hasta culminar, como dije en ese tema, en la Celestina, y ya siglo XVI-XVII, posteriormente a la Celestina, encontramos ya una infinidad de novelas que vamos a explicar ahora. Entonces, apartado uno, cuestiones previas. Vamos a marcar los límites cronológicos en estas cuestiones previas. En los límites cronológicos, si tenemos en cuenta que la novela como género literario requiere la existencia de un protagonista y un universo, solamente después de la aparición del individualismo podría aparecer como tal la novela. Por lo tanto, la primera obra que podría considerarse como prosa de ficción con protagonista individual es La Celestina, casualmente publicada en 1499, justo antes, o sea, justo a la entrada del siglo XVI, de lo que ya sería el comienzo del Renacimiento, siglos de oro, y ese sería el límite a partir del cual podemos situar lo que vamos a tratar en este tema. Ahí situamos el límite cronológico como la primera cuestión previa. Como segunda cuestión previa, las tendencias o tipos de novela. Aquí tenemos que explicar que una producción novelesca puede clasificarse atendiendo a su tema o argumento. Ahora bien, este criterio resulta insuficiente, ya que con un mismo tema es posible escribir una novela sentimental, una bizantina,
que también tiene su origen, ¿no? En el tema que mencioné anteriormente, la caballeresca. O sea, si es solo con el tema, pues a partir de un tema pueden surgir varios tipos de novelas. Por lo tanto, es preciso recurrir a la estructura, más que al tema, a la estructura interna especialmente. Esto es, la serie de reglas o convenciones que rigen y determinan la organización de un texto novelesco. Entonces, teniendo en cuenta ya el límite cronológico a partir del cual hablamos de novela, con un individualismo y un universo novelesco, y teniendo en cuenta la estructura más que el tema o argumento, vamos a abrir el apartado 2, titulado La novela del siglo XVI. O sea, en estos siglos de oro empezamos por el XVI. Entonces, podemos empezar diciendo, atendiendo a la estructura interna, en la novela del siglo XVI se dan los siguientes tipos de novela, aunque, esto es importante mencionarlo, solo la pastoril, la histórica y la griega o bizantina nacen y se desarrollan con toda propiedad en el XVI. El resto, ¿vale? El resto de las que vamos a mencionar ahora, tenemos que hacer alguna matización con el límite cronológico. Pero bueno, vamos a empezar por la primera, que es la amatoria o sentimental, que no está entre las tres que he dicho que nacen y se desarrollan con total propiedad, con toda propiedad, perdón, en el siglo XVI, y ahora vamos a explicar por qué. Con respecto a la estructura, junto con la pastoril, es una de las estructuras de la novela amatoria sentimental, una de las estructuras más cerradas. Su tema se reduciría a la búsqueda de un ideal inalcanzable y cuya única consumación posible es la muerte. Esta pasión, ¿no? Amatoria, amorosa, es tan omnipresente que el universo novelesco tiende prácticamente a esfumarse y casi desaparece. Los rasgos, aquí vamos a citar a Ferreras, luego digo en la referencia bibliográfica qué obra es, que tiene dos obras importantes. Según Ferreras, los rasgos serían los siguientes: una separación, ¿no? Como he dicho, casi absoluta entre el protagonista y el universo novelesco, ocultación o estilización del universo novelesco que sirve como telón de fondo al protagonista, una exaltación del yo enamorado que se rige por las normas del amor cortés sin ninguna desviación posible. O sea, no tiene ningún tipo de improvisación ni de excepción. Este yo enamorado puede desdoblarse en un yo narrador y un yo protagonista, y la recurrencia frecuente a la alegoría y al simbolismo, que se entronca en el universo medieval del que procede y del que se intenta separar. Las novelas sentimentales no eran didácticas en sentido estricto, pero ofrecían ejemplos de conducta, refinamiento, ¿no? Esto derivado de este amor cortés, ¿no? De la corte, cortesía, que probablemente fueron considerados dignos de imitar, ¿no? Este tipo de comportamiento tan caballeresco, ¿no? Tan típico de la corte, del amor cortés. Esta es la estructura, ¿vale? Estructura, rasgos. Si queremos mencionar algunos orígenes, que los orígenes incluso podemos ponerlos antes de la estructura, es una cuestión hoy en día aún debatida. Se dice que podría derivar de la novela de caballerías, de la cual conserva muchos rasgos característicos, ¿no? Como esos rasgos caballerescos, amor cortés y tal, aunque está inspirada en un concepto de vida muy distinto. Menéndez Pelayo, por ejemplo, habla de dos influjos fundamentales. Uno es la elegía de Madonna Fiammetta, del siglo XIV, de Boccaccio, y la historia de Duobus Amantibus Eurialdo et Lucretia, del siglo XV, de Eneas Silvio Piccolomini. Pero Ferreras, el que he mencionado antes, filtra mucho esa posible herencia de autores italianos, aunque bueno, es una idea que sí que defendía Menéndez Pelayo. Como vemos, es una cuestión debatida, estos orígenes, no están muy claros. Con respecto a los autores y obras, podemos hablar del Siervo libre de amor, de 1439, de Juan Rodríguez del Padrón. Que esto fue mencionado, ¿no? en el tema que he explicado anteriormente, cuando se originó la prosa en castellano, al final del tema, hablamos del siglo XV. Por eso digo que ese tipo de novela no se desarrolla con total propiedad en el XVI, sino que tiene su apogeo más bien en el XV. Lo que pasa es que en el XVI
su lectura está bastante extendida y se consume esa lectura, ¿no? Es un tipo de género muy conocido. Un subgénero bastante recurrente en el 16, pero con total propiedad esto surgió más bien en el 15, ¿vale? Luego tenemos a Diego de San Pedro, en el que destacamos el Tratado de Amores de Arnalte y Lucenda y sobre todo La Cárcel de Amor de 1492, que es un relato amoroso y alegórico, escrito en gran parte en forma epistolar, donde aparecen los dos yoes a los que hemos hecho mención antes, el yo narrador, autor, y el yo protagonista. Aparece el debate acerca de la mujer, igual que en la Celestina, y la huella de esta obra de Cárcel de Amor se extiende también a episodios sentimentales intercalados en el Quijote y en las novelas ejemplares. Por eso digo que el papel de la novela amatoria o sentimental, aunque se desarrolla sobre todo en el siglo XV, deja bastante huella en siglos posteriores. De Juan de Flores destacamos Historia de Grisel y Mirabella, de 1485, y el breve tratado de Grimalte y Gradisa, de 1495. Y ya está. De la novela amatorio sentimental, ojito para el práctico a un posible fragmento del Siervo libre de amor, de La cárcel de amor. Son novelas bastante conocidas, bastante comentadas. Entonces podrían ser candidatas a ese práctico. Vamos ahora con, bueno, 2.1. No sé si lo he dicho antes, novela sentimental amatoria. 2.2, los libros de caballería. Los libros de caballería, en cuanto a su estructura, hunden sus raíces en la Edad Media y como en el caso de la novela amatoria, vamos a ver en primer lugar los caracteres de la estructura interna. También tiene una escisión casi total entre el universo novelesco y el protagonista. De tal separación, pues todo esto deriva en el inmovilismo del universo novelesco. Se tiende a la caracterización tópica del héroe. Hay un amor idealizado también, ¿no? Que lo tiene en común con la amatoria sentimental. Batallas gloriosas donde se gana el honor. El tiempo y el espacio son míticos, ¿no? Y no son conocidos por los lectores. Luego, en esta caricatura, bueno, ya hablaremos del Quijote, ¿no? Cuando el Quijote ya caricaturiza la novela de caballería, hay, por ejemplo, si vemos un espacio y un tiempo muy conocidos, ¿no? Que en cierto modo forma parte de esa burla. En ese caso, en lugar de referirse a un universo novelesco, a un espacio mítico, lo hace en La Mancha, ¿no? Que es un, es un barbecho, o sea, ahí no hay nada, no hay castillos, no hay nada, solo hay molinos. Entonces, ahí tenemos la gracia, ¿no? Del Quijote. No es casualidad que sea Don Quijote de la Mancha, precisamente. Pues eso, volviendo a las novelas de caballería, perdón, libros de caballería, vamos a hablar ahora también de los orígenes y tradición, al igual que en la amatoria, hemos hablado de orígenes. Aquí tenemos en los orígenes, eh, como gran influencia, tenemos la transformación social de la burguesía, que como ya mencioné en el tema 44, dio origen a un concepto de caballero más idealizado, más refinado, galante, sin más finalidad que su satisfacción o el servicio de su dama. Esta evolución del señor feudal en Francia, por ejemplo, dio lugar al román Courtois, ¿no? Tan conocido en la literatura francesa, y poco más que decir de los orígenes, ¿no? En cuanto a las obras, como precursoras, ya mencioné, ¿no? En el tema 44 El Caballero del Cisne, que se incluye en la obra Gran Conquista de Ultramar, final del siglo XIII, y la historia de un caballero de Dios que había por nombre Cifar, ¿no? Hacia finales del XIII, principios del XIV. O sea, esas son las obras precursoras, ¿no? Digamos. Como obras de plenitud del género, aquí por supuesto tenemos la obra que Don Quijote, ¿no? Que Cervantes salva. No Don Quijote, porque Don Quijote no lo quema. Más bien, de hecho, sería más bien el autor, Cervantes, cuando llega el momento de quemar algunos libros, el Amadís de Gaula lo salva, ¿no? De esa quema. Y aquí pues tenemos que mencionar en la fase fundacional, en esta plenitud del género caballeresco,
de los libros de caballerías, el Amadís de Gaula de 1508, ya a principios del 16, aunque ya circulaban algunas versiones bueno, y esta obra en sí ya circulaba antes, pero como publicación oficial tenemos el 1508. Su intención era más moralizante y más que estetizante. Es la obra que nacionaliza la materia caballeresca e inaugura un nuevo género literario. La obra obtiene un éxito inmediato en el mundo y, como he dicho, pues Cervantes lo salva de la destrucción de libros por estimarlo el mejor de todos los libros que de este género se ha compuesto, ¿no? Literalmente dice algo así. Y incluso Juan de Valdés, que era un gran detractor de los libros de caballerías, lo cita como el mejor de su género. Luego en la fase constituyente tenemos obras publicadas entre 1510 y 1514, como los dos Amadises, los que se dan en las Sergas de Esplandián, de 1510, y el Florisando, de 1510. Y luego también tenemos los Palmerines, ¿no? El Palmerín de Oliva, de 1511, y el Primaleón, de 1512. Y ya en la fase de expansión tenemos continuaciones de los Amadises, de los Palmerines, ¿no? Se dan continuaciones, versiones y ya está. Esto en cuanto a las novelas novelas, los libros de caballería. Aquí tenemos ya que para finalizar este apartado, un apartadito aparte, un párrafo aparte para Tirant lo Blanch, que aunque pertenece a la literatura catalana, es indispensable hacer mención a esta obra, que se publicó en Valencia en 1490 y en castellano en 1511 en Valladolid. Está escrita siempre buscando la racionalidad y rechazando lo prodigioso, ¿no? Se aleja un poquito de ese misticismo de la novela prototípica de caballería. Tiene indudables innovaciones, hay realismo, ¿no? Que eso se aleja de la típica novela de caballería, libro de caballería, un cierto humor y una sabia combinación entre lo heroico y lo cotidiano. De hecho, Cervantes, volviendo a Cervantes, afirmaría que por su estilo es el mejor libro del mundo y alaba su verosimilitud, de este Tirant lo Blanch, traducido como Tirante el Blanco. La novela pastoril 2.3. Empezamos como siempre por la estructura, al igual que la amatoria, con la que se encuentra hasta cierto punto relacionada, presenta una de las estructuras más cerradas de toda la novelística española, pero en este caso el amor ya no es un amor cortés medieval, sino cortesano, más sutil y menos apasionado. La novela pastoril queda constituida por Sannazaro, no Sannazaro, creo que se pronuncia Sannazaro, un autor del siglo XV y principios del XVI. Es una novela poética, refinadamente literaria, en la que se reflejan los ideales platónicos de la época, que se plasman en una filosofía del amor articulada por León Hebreo en sus Diáloghi de Amore, una obra del siglo XVI, aceptando y modernizando varios elementos del amor cortés a las condiciones de la nueva sociedad, implantándolo en una base sobre todo platónica. El amor es el alma del mundo, la enamorada es elevada a un pedestal de nobleza y autoridad, divinizada, como en el amor cortés. También tenemos una actitud casi mística hacia la naturaleza, ya que se la considera una manifestación de un sentimiento cósmico, ¿no? Aquí podemos relacionarlo con el platonismo, neoplatonismo. De aquí que los escenarios apropiados sean los que recrean el tópico del locus amoenus, ¿no? Ese lugar ideal, poblado por pastores cultos y delicados, seres idealizados, cuyos amores son castos y virtuosos, ¿no? Es un amor más refinado, más sutil y menos apasionado. Como orígenes del género, tenemos precedentes de la antigüedad clásica, por supuesto, y en España lo pastoril tiene algunas manifestaciones en las serranillas del arcipreste de Ita y en la de Santillana, Marqués de Santillana, pero el verdadero impulso se lo dan Boccaccio y Petrarca. Como factores sociales, en cuanto a los orígenes, suele decirse que, al igual que los libros de caballería, representaban la idealización de la vida guerrera. No, perdón, que al igual que los libros de caballería representaban la idealización de la vida guerrera y la novela sentimental de la pasión amorosa, lo pastoril significaba la idealización de la naturaleza, o más bien de la vida natural, ¿no? Del estado natural,
En cierto modo una vida estoica, ¿no? Alejamiento de esas pasiones, ¿no? Una vida tranquila, sosegada, se locus amoenus, beatus ille. De hecho, es significativo que Don Quijote, ya totalmente descalabrado de sus aventuras, próximo a la muerte, caiga con la idea, ¿no? Tenga esa idea de hacerse pastor y componerle versos a Dulcinea, ¿no? Al final de la obra. Con respecto a los autores y obras, podemos destacar, ¿no? En la línea pastoril a Feliciano de Silva, en su Amadís de Grecia, de 1530. También tenemos el libro Das Saudades o Menina Hermosa, de 1554, de Bernardín Ribeiro. Esto, el principio, ¿no? El arranque de la novela de la novela pastoril, que son dos obras un poco más desconocidas, pero la plenitud del género lo tenemos en un libro mítico de la novela pastoril, el que más se nos puede venir a la mente, que son los Siete libros de la Diana, de Jorge de Montemayor, ¿no? Que, a ver, es que toda la importancia de este autor y de la novela pastoril, en gran medida lo tenemos aquí, en esta Diana de 1559, que se convirtió en el modelo de novela pastoril de toda Europa. Y tiene la receta justa, ni la concisión del cuento, ni la abundancia excesiva de una cárcel de amor. Está todo en su justa medida y es otro candidato, una obra candidata 100% a que te aparezca un fragmentito en el práctico de la oposición. O sea, esto por supuesto, porque da mucho juego a la novela pastoril. Ya está, o sea, lo dejamos aquí. Vamos con la novela histórica 2.4. En la novela histórica nació en el 15, se desarrolló durante el 16-17. Sus rasgos principalmente son los siguientes. Empezamos con las relaciones problemáticas entre el protagonista y el universo, ya que la novela histórica no respeta esa fijación, esa relación entre protagonista y universo novelesco. Se caracteriza por buscar en la historia escrita o en las tradiciones orales el universo novelesco, al protagonista o incluso a los dos. Por ejemplo, un personaje histórico de segunda fila permite una mayor libertad a la hora de escribir sus relaciones, porque si es un personaje ya conocido, todo el mundo conoce su vida y es más difícil inventarte datos sobre su vida, ¿no? Sobre sus hazañas, o sobre lo que sea. En cuanto al universo, tiene un valor funcional, está al servicio de las aventuras, ¿no? Lo más característico de esta novela, en definitiva, reside en la aparición de una visión del mundo que se parece mucho a una conciencia histórica. Perdón. Por primera vez, el novelista se encuentra en posesión de una memoria histórica, lo que quiere decir que no solo reproducirá los hechos históricos, sino que los seleccionará y tratará según su conciencia histórica, ¿no? Tenemos por primera vez algo que se le parece mucho a una posible conciencia histórica. Aquí solemos incluir novelas moriscas como la mítica Historia de la Abencerraje a Vindarráez y de la Hermosa Jarifa, de 1551 aproximadamente, ¿no? Hacia 1551. Esta obra puede ser otra obra candidata a que te aparezca por ahí, ¿no? Rodrigo de Narváez, el Moro, ¿no? Como tiene esa benevolencia, esa compasión. Esta novela podría dar juego también para un práctico. Y ya vamos a seguir con la novela griega o bizantina 2.5. Acabo de ver que no he mencionado orígenes de la novela histórica, pero es que la novela histórica como tal, al final podemos mencionar quizá, pues no sé, quizá las crónicas, pero tampoco tiene unos orígenes claros. Yo aquí no me metería mucho en eso. La novela griega o bizantina es la tendencia de mayor perfección técnica en cuanto a estructura novelística, en cuanto a perfección, ¿no? Una perfección a la que aspiraron todos los escritores de novelas de esta época. Llamamos griega o bizantina a la novela que tiene su origen en la grecorromana, de la cual se han conservado muy poquitos títulos. No, podemos destacar, por ejemplo, aquí el Estacio, Heliodoro, pero no tenemos tampoco muchos más títulos conservados. Es la novela clásica por excelencia, ya que su estructura abierta permite tratar todos los temas, prácticamente. Por ejemplo, en su estructura, esta novela, también conocida como de viajes y aventuras, se caracteriza sobre todo por la existencia de una aventura, una búsqueda, un viaje, peregrinación,
un naufragio, ¿no? Hay mucha aventura, mucho barco, mucho hundimiento, mucho... O sea, hay mucha aventura, ¿no? Mucho movimiento en estas aventuras. El universo novelesco es múltiple y amplio, a diferencia de las otras. El protagonista está mediatizado por el universo y en conflicto con él, y este universo es capaz de influir en él, en el protagonista. Hay mucha variedad o posibilidad de variar. El conflicto suele ser en su principio amoroso, con tendencia al idealismo en las relaciones. El destino que rige la vida del hombre está sujeto a la voluntad de la fortuna. Esa fortuna en mayúsculas, el hado, el destino. Y la novela, en cierto modo, también es moral y moralizante, ¿no? En cierto modo. El origen de la novela griega o bizantina estaría en una tradición clásica, por ejemplo en el libro de Apolonio o en el Satiricón, también en los libros de viajes, que ya empleaban una estructura similar, como el libro de Marco Polo. eh, También tenemos, bueno, el libro de Marco Polo es del siglo XVI, ¿no? Más que origen, podemos ser origen o inicio incluso. Y ya está. O sea, el origen, sobre todo, tradición clásica. Y vamos a mencionar ahora las obras. Las obras, vamos a destacar dos principalmente. La historia de los amores de Clareo y Florisea, de 1552, de Núñez de Reynoso, otra candidata, ¿no? a que aparezca en el práctico. De este tema van a salir varias candidatas, a que te puedan salir en un narrativo. Y también, por supuesto, La selva de aventura, de Jerónimo de Contreras, ¿no? Que es el patrón de la novela de peregrinaje de la Contrarreforma. Es la interpretación novelesca y simbólica de la idea del hombre peregrino que anhela el retorno a la patria celestial. De hecho, Lope de Vega la tomó como modelo para El peregrino en su patria, una obra de 1604. Luego también tenemos, ¿no?, como posible novela griega o bizantina, ¿no? La de... Sí, la de Cervantes, ¿cómo era? La de... Eso ya sería en el siglo XVII. Tengo que recordar, ¿vale? Por si alguien a lo mejor me dice, no, pero hay también una novela de tal, pero tenemos que empezar primero con el siglo XVI y luego ya en el siglo XVII vamos a seguir comentando que algunos géneros, sus géneros se van a repetir, ¿no? ¿Cómo era esta de...? La tengo en la punta de la lengua. Los trabajos de Persíles y Sigismunda, pero esta obra es del siglo XVII, que también tiene, ¿no?, muchas aventuras de este tipo, naufragios, etcétera. Como digo, seguimos en el XVI, ¿no? Y en el XVI, de hecho, casualmente, acabamos de terminar ahora mismo el siglo XVI. Vamos a pasar al apartado 3, que sería, pues el 2 ha sido la novela en el siglo XVI, del siglo XVI. Ahora se llamará 3, la novela del siglo XVII. Aquí, en la novela del siglo XVII, vamos a incluir con evidente anacronía el Lazarillo de Tormes, porque mucha gente dirá, pero si se publicó en el 1554, esto es siglo XVI. Pero, a ver, vamos a meterlo en el XVII porque realmente el siglo XVII es la punta de lanza de la novela picaresca, que ya adquiere carta de naturaleza con la publicación de la primera parte del Guzmán de Alfarache de 1599, que ya es prácticamente siglo XVII. Entonces, Lazarillo de Tormes, vamos a meterlo aquí porque fue como el inicio de la picaresca que tendrá desarrollo más bien en el XVII. De ahí que se incluya en el XVII. Vamos a empezar precisamente con la novela picaresca 3.1. Uno de los principales problemas que se plantean al estudiar la novela picaresca es su definición genético-literaria. El concepto de picaresca, al fundarse sobre una poética no formulada explícitamente, quedó abierto a libre interpretaciones. Esto explica las dificultades que la crítica ha encontrado a la hora de definir la novela picaresca y confeccionar la nómina de novela de tal género. Dicho esto, vamos a ir con la estructura y características. Destacamos la autobiografía como rasgo esencial, ya que se cuentan hechos triviales, contados desde un punto de vista subjetivo, según el protagonista los interpreta y valora. También esta autobiografía gira en torno a varios amos, que no solamente es un pretexto para la crítica,
sino también el medio que une las diversas peripecias del pícaro. Y también tenemos como característica el relato como explicación de un estado final de deshonra, con que la autobiografía se centra en la narración de sucesos pasados, ¿no? Y estos hechos pasados explican el estado final de deshonra. La autobiografía se convierte, así pues, en una suerte de autoconfesión, siendo así una fuente de gran realismo. El pícaro, esto sería la estructura. Podemos hacer un subapartado, el primero estructura y características, y después hablar del pícaro, ¿no? De dónde surge el término pícaro. El primero en usar el término pícaro en sí, explícitamente, es Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache. El término podría significar aquel que está dedicado a humildes menesteres y no tiene oficio propio, sino que vive de manera provisional, ¿no? Prácticamente al día, recurriendo a amaños, ¿no? Vagabundeando, pidiendo, ¿no? Sacando ahí algo, ¿no? Dinero, comida. Y realmente es una creación fundamentalmente literaria, que difiere bastante de lo que la realidad histórica designaba como tal. Luego, como características principales, antes hemos dicho las características de la estructura, como características principales del pícaro en sí, se toman principalmente los modelos del Lazarillo y del Guzmán de Alfarache, ¿no? Que son las obras que pueden conformar el género. Destacamos la genealogía vil, ¿no? Uno de los caracteres más acusados es que tiene siempre una ascendencia innoble, que lo convierte en un antihéroe. También la soledad del pícaro, como rasgo fundamental. El ya mencionado servicio a varios amos, ¿no? Cuya dedicación es breve y accidental. Un afán continuo de ascenso social y de parodia de, ¿no? Tiene un afán de ascenso social, pero parodiando al mismo tiempo el honor, ¿no? Una de las formas más recurrentes es realizar un matrimonio de conveniencia, un matrimonio que acabará siendo deshonroso y también mucha locuacidad, ¿no? Una persona con mucha facilidad para hablar y para sonsacar y para pedir y para relacionarse socialmente, para ir escalando, intentar escalando en esa escala social y para, en definitiva, ganarse la vida. Como orígenes del pícaro en sí, a ver, no hay un origen claro. La teoría más admitida de estos orígenes, tanto del pícaro como del género picaresco, es la relación principal, es que la picaresca pudo ser una reacción literaria contra la épica, en general, porque es todo lo contrario. El Lazarillo de Tormes es todo lo contrario al Cid, por ejemplo. Asimismo, la idea religiosa pudo influir en la aparición de la renovación narrativa, pero en definitiva, factores sociales, literarios y puramente ideológicos son los que pueden estar detrás del género. Una posible crítica a la sociedad, a la iglesia, de un modo, ¿no? Secundario, de un modo oculto, sin que fuese muy claro, pero sí que estaba ahí candente, ¿no? Esa crítica. Vamos a destacar ahora las obras de la picaresca. Empezamos por supuestísimo. ¿Por qué obra va a ser? Por el Lazarillo de Tormes. Con respecto a las ediciones y al texto en sí, de 1554 datan las 4 primeras ediciones conservadas de La vida, ¿no? Como he dicho antes, vida. La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas adversidades, editada en Medina del Campo, Burgos, Amberes y Alcalá. En cuanto a la autoría, se publicó de forma anónima y su paternidad es un problema no resuelto. El espíritu del libro nos remite a un converso, ya que es anónimo, tiene carácter autobiográfico y como rasgos esenciales se explican perfectamente en función de las necesidades de expresión de un converso. ¿No? Hay cierta crítica, ¿no? Teniendo en cuenta la condición de converso, ¿no? A esa influencia de la expulsión de los judíos, ¿no? A final del siglo XV, que aparece ese tema de vez en cuando por ahí, y pues, es posible que vayan los tiros por ahí. Pero en definitiva, por muchas teorías que haya y tal, la autoría sigue siendo una cuestión pendiente y que no se ha resuelto. Como fuente folclórica del Lazarillo,
Bueno, tenemos un fiel retrato de la realidad y sociedad de la época, aunque hay que dejar de lado el concepto que tenemos hoy en día de realismo, ¿no? El concepto decimonónico, en el sentido de fotografía de la realidad. Más bien deberemos hablar de verosimilitud, más que de realidad y de realismo, es una obra verosímil con la realidad y con la sociedad, ¿no? Y esa es la influencia de la sociedad en la época. También tenemos, ¿no?, aparición de diversos proverbios, cuentos, chistes, ¿no? Pero no se debe reducir todo a humorismo, ¿no? Hay cierto humor y chascarrillos y tal, pero no es la base de la obra. En definitiva, la elaboración del Lazarillo podemos decir que transforma la realidad histórica en la vida del siglo XVI y la transforma en algo convencional, ¿no? Y bueno, tenemos el origen ahí en la sociedad y en la vida del día a día de las ciudades de la época. Como modelos estructurales, vamos a repetir lo que hemos dicho antes, ¿no? Forma autobiográfica, ordenada mediante el recurso del servicio a varios amos y la narración de las penalidades que pasa con ellos, además de esa forma epistolar, ¿no? En forma de carta. Podemos seguir ahora con el estilo. La lengua del Lazarillo contribuye a reforzar su particular realismo, pero no pretende una reproducción fotográfica de la realidad. Esto está en relación con lo que hemos dicho hace un momento. Hablamos de verosimilitud más que de realismo en sí. De hecho, Lázaro dice que el ciego le enseñó a hablar jerigonza, la lengua de Lampa, pero no la emplea ni una sola vez en toda la obra. Así que más bien la mejor interpretación del estilo podría ser considerarlo como un estilo llano y natural, una lengua viva y real. Lazarillo no solo se ajusta al decoro debido, sino que convierte su forma de hablar en una de las fuentes de verosimilitud, ¿no? La verosimilitud se encuentra sobre todo en la forma de expresarse, no la forma de hablar del Lazarillo. Vamos a decir ahora algo sobre la intencionalidad de la obra, ¿no? Interpretación e intencionalidad. Del Lazarillo se han expuesto numerosas interpretaciones, ¿no? Muchísimas, y todas tienen algo de válido. Hay unas corrientes que hablan de lo que he dicho antes, ¿no? De que lo jocoso, la broma es la clave y no la crítica social. También tenemos cierta crítica a la iglesia. Es un libro polémico, ¿no? Pero que podría haber sido escrita por una especie de persona, una especie de outsider, ¿no? Persona fuera de la sociedad, que, que rompió con todo. O sea, es una obra que, aunque hoy en día sigue siendo motivo de discusión, pilló en fuera de juego a todos los lectores de la época. Imaginaos, la gente acostumbrada a los libros de caballería, a los tratados de vida, de amatorio, de novela sentimental, y de repente te aparece un Lazarillo que no tenía nada que ver con nada. O sea, era una cosa súper, prácticamente como la Celestina, ¿no? Llegó ahí y precisamente por eso fue una obra que incluso hoy en día seguimos sin saber quién pudo escribirla, por qué se pudo haber escrito, ¿no? Hoy en día nos sigue dejando en fuera de juego esta obra, El Lazarillo. Otras obras de la picaresca, pues por supuesto vamos a mencionar aquí por orden cronológico, ¿no? Por orden cronológico, según Rico, Francisco Rico, que suele aparecer en muchos temas, la etapa de creación, ¿no? A principios del 17 y o incluso mediados del 16, con el Lazarillo, el Guzmán de Alfarache, a principios del 17, no, hasta 1620, una etapa caracterizada por pícaros que no respetan la poética del género, como lo tenemos en La hija de la Celestina y La vida del escudero Marcos de Obregón, que están escritos, por ejemplo, en tercera persona. Entre 1620 y 1626 hay un renacer de esa poética inicial con la historia de la vida del buscón llamado Don Pablo, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no?, de picaresca total, el buscón de Quevedo. Y luego ya en la decadencia, a mediados del siglo XVII, tenemos títulos como La Garduña de Sevilla y también el Estebanillo González,
que cierra el género a mediados del siglo XVII. La picaresca 3.1 ya estaría. Vamos ahora con la novela corta o cervantina, de Cervantes, ¿no? Obviamente, como su nombre indica. Cervantes vuelve a España tras su cautiverio en Argel y publica La Galatea, con la que intenta el abizantinamiento del género pastoril. No logra su propósito porque la estructura cerrada no permite la inclusión de aventuras realistas, ¿no? Se queda un poco a medio camino. Pero lo que sí consigue en sus novelas ejemplares, que es lo que vamos a tratar aquí ahora, las novelas ejemplares, sí consigue ¿no? Prácticamente inaugurar e inventar un género nuevo, que por eso el 3.2 se llama la novela corta cervantina. Estas novelas ejemplares, publicadas en 1613, aquí Cervantes ya tiene una plena conciencia de ser el primer novelista español, y así lo declara abiertamente en el prólogo. En este título, Novelas Ejemplares, reunía dos mundos completamente distintos, el de la novela italiana y el de la tradición medieval de los ejempla morales. Cervantes nacionaliza el género, haciendo siempre españoles a sus personajes, menos en dos, en el resto sí, y el ambiente en el que se mueven, en su mayoría, también es español. Estos llevan una vida real, humana, despojada de lo maravilloso y sobrenatural, fruto de la preocupación por la verosimilitud. Aquí coincide con la picaresca, por ejemplo. El amor es el tema más recurrente y se dividen en dos grandes grupos, según Ferreras, las que son someramente idealistas, donde la aventura lo es todo, como el amante liberal, la española inglesa, la fuerza de la sangre, las dos doncellas y la señora Cornelia. Luego tenemos las realistas, donde destacamos la gitanilla, el celoso extremeño, el licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, la ilustre fregona, el casamiento engañoso y el coloquio de los perros. En cuanto a su estructura, es una estructura totalmente abierta, el universo puede aparecer comprimido o resumido, presente aunque no sea aludido. La longitud no caracteriza a la novela corta, pero sí su velocidad narrativa, lo que evita cualquier tipo de digresión. Otros autores de este tipo de novela corta, ¿no? O cervantina podría ser Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo y también María de Zayas y Sotomayor, considerada la primera novelista española. Sus temas favoritos son el amor y el honor en el sentido calderoniano, que solo se desvirtúa cuando roza con el feminismo, que es el único móvil que les aparta de este sentido, ¿no? Luego tenemos, ya hemos dicho la novela corta cervantina, poco más que decir de ella. Vamos a hablar ahora de la novela histórica, ¿no? También está presente en el 16, pero aquí también, en el 17 hay una continuación de esta novela histórica. Es una variedad, en una variedad del género, una posible variedad del género, tenemos los falsos cronicones, también las historias de la antigüedad clásica, pero en definitiva, esta novela histórica del siglo XVII, a diferencia de la que tenemos en el siglo XVI, con ejemplos como el de la novela morisca, aquí hay un cambio en el modo de pensar del novelista, que aparte de exponer, como se hacía antes, también trata de explicar la historia. No solo la expone, sino que también la explica. ¿Qué más podemos decir de la novela histórica? Podemos decir, por ejemplo, que Tirso de Molina fue uno de los primeros en incorporarse. Pero en definitiva, esta novela histórica del 17 continúa lo que se hace en el 16, pero aparte de exponer, también se explicaba la historia. Y no tengo mucho más. La verdad es que no tengo mucho más de esta novela histórica del 17, porque ya la mayoría de cosas la hemos dicho en el 16. Con respecto a la novela alegórica, como rasgos tenemos un universo novelesco que es 3.4, novela alegórica, y como digo, un universo novelesco muy caracterizado y estructurado, un protagonista limitado por el fuerte papel del universo, no hay sucesión de relaciones, sino una exhibición del poder de la alegoría ante el protagonista. Y un último rasgo puede darse, que es la presencia de un personaje mediador entre el universo y el protagonista, que le explica al protagonista lo que el universo significa en la obra, aunque no siempre ocurre esto. Aquí destacamos obras como Apólogo de la ociosidad y el trabajo, de Luis Mesía,
Mejía, pero con X, grafía X, y sobre todo Los sueños, de Quevedo, de 1627. También destacamos El diablo cojuelo, de 1641, de Luis Vélez de Guevara, que frecuentemente ha sido incluida en la picaresca también, pero cuya estructura corresponde a la novela alegórica. Y por último, destacamos El criticón, de Baltasar Gracián, de mediados del siglo XVII. Aquí tengo ya apuntado entre 1651 y 1657. Sinceramente no sé si es que se publica en varias, ¿no? En varias ediciones o que no está clara. Lo tengo apuntado así, pero bueno, no sé exactamente por qué. Creo que fue porque fue en partes, ¿no? De 1651 hasta el 57. Acabamos ya con el 3.5. Esto es un parrafito solo, prometido. Aquí hablamos de la novela costumbrista, que mezcla elementos picarescos y sentimentales, con una fuerte perspectiva satírica. Tiene intención moralizante y preocupación social y muestra la existencia cotidiana de la época. Aquí, por ejemplo, sí hay mucho más realismo que en la picaresca. Aquí destacamos Días de fiesta por la mañana, de 1654, y Días de fiesta por la tarde, de 1660, de Juan de Zabaleta, ambientadas ambas en Madrid, ¿no? Y tiene una pintura de costumbre del Madrid de aquella época. Y ya poco más que decir. Aquí acabamos el tema 49. Como conclusión, pues tenemos un boom de novela, ¿no? Ya en castellano. Ya estamos en los siglos de oro. Los siglos de oro es el culmen, ¿no? El sumum, la guinda ya que le ponemos a ese desarrollo total de la prosa en castellano, que fue iniciada ya en el siglo, prácticamente finales del siglo XII, que empezó con la Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X, y aquí culmina en este siglo XVII, XVI, XVII. Tenemos aquí obras que han llegado y tienen vigencia hasta la actualidad, como El Lazarillo. Tenemos la novela de caballerías, que tendrá presencia, ¿no? Luego en El Quijote, a modo de caricatura. En definitiva, tenemos aquí una recopilación de grandes obras de la literatura española y que, bueno, podamos relacionar lo que digo siempre, ¿no? Podamos relacionarlo, ya parezco un loro, que siempre digo lo mismo. Podemos relacionarlo con las competencias clave, en competencia en conciencia y expresión culturales. Lazarillo al final es cultura de España, ¿no? También tenemos bueno, no sé, competencias clave, aparte de esas, no hay mucho más. Luego ya lo que sí tenemos que hacer es luego en el currículo de la LOE hablar de la competencia literaria, de la cultura, ¿no? De todo lo que ya buenamente queramos decir. Y nada, que como referencia bibliográfica tenemos lo que he dicho antes a Ferreras, con la novela en el siglo XVI y la novela en el siglo XVII, de Taurus, las dos. Alguna edición del Lazarillo de Tormes, que tengamos por ahí, como la de Francisco Rico, ¿no? También he mencionado a Menéndez Pelayo, pero la obra la verdad es que es un poco antigua, de principios del siglo XX, Orígenes de la novela, que él menciona alguna teoría, pero al ser tan antigua ni la metería. Y también algún estudio de la picaresca en sí, como el de Lázaro Carreter, Lazarillo de Tormes en la picaresca. Y aquí pues también algún manual de literatura, el típico que tengamos por ahí de Genmont, de Shaw, de alguno de estos. Y hasta es que al final las referencias en literatura son casi siempre las mismas. Tenemos una referencia clave y comunes para toda la literatura, los típicos manuales de literatura, y luego ya para cada cosita, pues por ejemplo tenemos este de Ferreras, que trata un poco más la novela en el siglo XVI-XVII, que este sería la referencia clave en todo el tema. El resto ya por añadir alguno más. Y fin, aquí os dejo ya, cerramos aquí el tema 49.